Corría el año de 1992, cuando por primera vez se escucharon algunas historias que inquietaron a la gente sobre una extraña entidad que estaba atacando el ganado en tierras puertorriqueñas. Estas historias cobraron fuerza porque se referían a un misterioso ser que se creía no era de este mundo, una criatura a la que apodaron con el nombre del chupacabras. Se cuenta que los primeros avistamientos de esta criatura sucedieron en Puerto Rico, y aquellos testigos que iban saliendo aseguraban que era un ser que no pertenecía a este mundo. Desde ese momento, la paranoia se desató y los principales noticieros empezaron a hablar del raro espécimen, ese raro ser que iba exterminando a las granjas, especialmente las que contaban con ganado caprino. Así pues, nacía la leyenda del chupacabras. La historia del chupacabras, como ya se los mencioné, tuvo su auge en la década de los noventas, que fue la época en la que más se hablaba de ese extraño ser, y sobre esta rara criatura se comenzaron a contar diversos relatos en diferentes partes del mundo. Y como sabemos, México no fue la excepción, y por eso, ahora te contaré sobre ese extraño espécimen. Pues bueno, los que hemos escuchado sobre este ser, alguna vez hemos tenido la inquietud de conocer qué es y cómo es el chupacabras. Existen historias en las que hubo personas que lo describieron similar a una especie de alien. Decían que era un extraterrestre que poseía algunas características humanas. Otros, en cambio, sostenían que su figura parecía monstruosa y repugnante. Ciertas versiones mencionan que caminaba erguido y lo hacía en dos patas, es decir, era un ejemplar bípedo. Tenía los ojos grandes y su altura oscilaba entre 120 y 150 centímetros. Algunas personas vieron en su parte dorsal una hilera de púas que le recorría la parte central de la espalda. De sus extremidades nacían largas uñas. En su hocico había dos colmillos y una lengua dividida. Ambas partes las usaba para succionar la sangre de sus víctimas. Hay historias del chupacabras donde lo asemejan a un murciélago grande, una criatura de la noche que a muchos les causaba un inmenso terror. En México, hubo varios casos en donde aparecieron diversos cadáveres con dos perforaciones en su cuello. Los ganaderos sostenían que no había ni una gota de sangre en el cuerpo de los animales. Aseguraban que ese engendro infernal los hipnotizaba para después clavarles los colmillos y extraerles el líquido vital. En algunas rancherías mexicanas se cuenta que el extraño ser aterrorizó a los lugareños, por lo que comenzaron a organizarse para darle cacería, ya que esa cosa estaba matándoles a sus gallinas, ovejas y cabras, incluso hasta los becerros pequeños. Se llegó a pensar también que era un invento del gobierno, ya que hubo testimonios que dieron fe de los hechos. Después de esto, se han manejado diversas teorías, por ejemplo, que fue un experimento de los norteamericanos que se salió de control. También se cree que era una cortina de humo del gobierno mexicano para desviar la atención del pueblo. Sin embargo, hay historias del chupacabras que parecen reales, de las cuales a continuación te contaré algunas. Transcurría el año de 1996, cuando empezaron a aparecer cosas extrañas en el campo mexicano. Esto sucedió en diversas partes del país, pero uno de los casos más sonados es el que aconteció en Puebla, pues se cuenta que encontraron 30 ovejas muertas y se piensa que el causante fue aquello que la gente llamaba el chupacabras. En esas mismas temporadas, a un campesino en un pueblo de Durango le pasó algo insólito. Una mañana encontró a sus gallinas sin vida afuera de donde dormían, pero lo más inexplicable fue que en la noche no había escuchado ruidos
y las aves no tenían ni una gota de sangre. También en ese año se dijo que un trailero tuvo una experiencia que se relacionó con esa espantosa criatura. El camionero comentó que un ser de unos 60 centímetros de altura, con aspecto repugnante y gelatinoso, lo había atacado, causándole 2 heridas semejantes a las que supuestamente provocaba el chupacabras. En diversas partes del territorio mexicano se escucharon relatos terroríficos que hablaban de un horripilante ser que atacaba especialmente a las cabras, ya que ese tipo de animales eran sus preferidos. Sin embargo, también existía una gran preocupación debido a que se había despertado el temor de que el engendro demoníaco empezara a matar gente. Después de reportarse lo del trailero en Jalisco, siguieron suscitándose otros eventos en varios lugares de la República Mexicana. Y entonces, todas esas historias fueron compartiéndose de generación en generación hasta volverse leyenda. Tales relatos pueden resultar poco creíbles para algunos. Sin embargo, a más de uno le siguen despertando el miedo. Han pasado ya bastantes años desde aquella vez que se empezó a saber de una temible criatura que succionaba la sangre de las cabras. Después de tanto tiempo, aún se sigue hablando de ese ser que mantuvo aterrado a los granjeros. Es por eso que hasta la fecha, esta historia es conocida como la leyenda del chupacabras. ¿Alguna vez escuchaste un relato sobre este misterioso ser? ¿Piensas que puede existir este ser? Déjame saberlo en los comentarios. Y si te gustó el contenido, regálame un me gusta en la página y sígueme para disfrutar de más leyendas de fantasmas. Y dale un vistazo a mis otras publicaciones. Tal vez alguna de ellas te parezca más aterradora. Y si tienes algún relato que quieras que cuente aquí, mándamelo al correo relatosdeleyendas@gmail.com. Y sin más por el momento, me despido de ustedes, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta el próximo episodio.